Hola, hola, muy buenos días a mi hermosa y preciosa y amada familia de Growing. ¿Cómo están? Hoy sábado. Bueno, yo hoy no me he alcanzado ni siquiera a quitar la bata, pero como es costumbre, traemos el pan de cada día, la palabra de Dios para alimentar nuestro espíritu. Así que le hemos titulado a la charla de hoy, No te desgastes con quien no quiere escucharte. No te desgastes con quien no quiere escucharte. Yo les prometí a ustedes ayer algo y es que yo iba a dejar de tomar un poquito de café o tinto, pero tuve una charla bien seria con Dios y quedamos en que no voy a dejar de tomar tinto porque me encanta, pero vamos a bajarle a las tazas, ¿no? Y esta es mi primera taza del día. Normalmente cuando empiezo a hacer el video con ustedes es la tercera. Así que es la primera del día y eso es bueno, eso es un avance, ¿no? Entonces, ahí les cuento. Bueno, muy bien. No te desgastes con quien no quiere escucharte. Vamos a ver Dios qué nos quiere enseñar a través de su preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a verlo inicialmente en Hechos, capítulo 13, versículo 44 al 52, que nos dice: Pablo se dirige a los gentiles. En otras versiones, en la versión católica, habla de los paganos. Y al final del ejercicio, gentiles son personas que no siguen la ley hebrea, que tienen otros dioses, ¿sí? Pero los paganos, como lo menciona la Biblia católica, los paganos viene de la palabra latín paganus, que significa campesino. Y eso me pareció muy lindo, porque evidentemente las personas que son de la montaña, o quienes tenemos familiares o conocidos en la montaña, sabemos que son alejados de la sociedad, ¿cierto? Como alejados de la ciudad, del pueblo, ¿verdad? Y a eso se refería la palabra de Dios, como paganos, personas alejadas de cualquier religión, de cualquier práctica. Y vamos a verlo acá en la Nueva Traducción Viviente, nos habla de gentiles. Al final del ejercicio son personas que no estaban siguiendo a Dios o que no conocían de Dios. Y vamos a ver qué nos dice. Versículo 44 del capítulo 13 de Hechos. Dice: a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. ¿Tuvieron qué? Envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía. ¿Hablaron con qué? Con valentía. Y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes. ¿A quiénes eran ustedes? Los judíos, los que habían sentido envidia porque vieron una multitud cuando Pablo y Bernabé estaban hablando sobre Dios. Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio ese mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron. ¿Sé qué? Se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna, todos los que fueron elegidos, quiere decir que no fueron todos, los que fueron elegidos para la vida eterna, se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda la región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e iniciaron una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. ¡Oh, qué precioso este texto! Vamos a ver ahora qué nos dice Juan, capítulo 7, versículo 14. Dice:
Este texto ya lo habíamos leído, pero vamos a ver cómo se complementa con lo que acabamos de leer. Dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Ayer estuvimos hablando de imitar el ejemplo de Jesús, porque Él es el camino. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Y aquí nosotros los seres humanos siempre desviamos el mensaje de Dios. No es lo que a mí se me antoja pedirle, no es el capricho que quiero pedirle. Todo va de acuerdo al propósito de Dios. Si Dios considera que es algo bueno para la multitud, para las personas que nos rodean y para nosotros, Él lo concede, de lo contrario no. Por eso hay muchas personas que dicen, es que le pido y no me da. Pues es porque el Padre sabe que eso es un capricho, que eso es algo de balde, ¿no? Pero es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, siempre y cuando nosotros seamos el ejemplo de Dios, ¿verdad? El ejemplo de Jesús en la tierra. ¿Y Jesús pediría algún capricho? Jesús era muy sabio, así que hay que pedir con sabiduría. Muy bien. ¿A qué se refiere hoy el título de la charla? No te desgastes con quien no quiere escucharte. Yo le decía a Dios, ¿de qué forma ilustramos? Porque aquí hay varias cosas. No se trata de dividirnos, no se trata de tener el mensaje de Dios y apartarnos de quienes no quieren escuchar y ya, porque entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Fíjense que Pablo y Bernabé al final del ejercicio predicaron la palabra de Dios. La predicaron a quienes estaban atentos a escuchar, porque inicialmente la palabra era para los judíos, pero ellos no lo consideraron importante, así que al final del ejercicio, el propósito de Dios debía cumplirse y era sembrar la palabra de Dios. Y se sembró en los gentiles, se sembró en los paganos. Y vamos a hacer un ejercicio bien chévere para que comprendamos de qué forma Dios quiere que tengamos claridad en a quién sí debemos insistir y a quién no debemos insistirle. Porque la charla de hoy se llama No te desgastes con quien no quiere escucharte. Y vamos a ver. Hay 3 tipos de personas que en espíritu debemos aprender a distinguir. La primera son las personas que no ven y no quieren ver. Las segundas son las personas que no ven, pero que quieren ver. Y la tercera persona son las que ven y quieren seguir viendo. ¿Cierto? Muy bien. ¿A qué se refiere entonces Dios cuando nos dice no te desgastes con quien no quiere escucharte?
Resulta que estas personas sí ven y sí quieren ver, ¿cierto? Sí ven y sí quieren ver. Vamos a dejarlo mejor con sís. Sí ven y sí quieren ver. Estas personas son las que no ven, pero sí quieren ver. Y estas personas, ¿es más visible? Estas personas son las que no ven y tampoco quieren ver. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿a qué se refiere Dios? ¿Con quién no debo desgastarme? Y les dejo la tarea a ustedes. ¿Con quién consideran ustedes que no debemos desgastarnos? ¿Con las personas que sí ven y sí quieren ver más? ¿Con las personas que no ven y sí quieren ver? ¿O con quienes no ven y no quieren ver? Con estas. Con estas personas son las que Dios dice, no se desgasten con las personas que no quieren ver. ¿Y qué pasa con estas personas? Estas personas terminaron siendo los gentiles. Estos podrían ser los apóstoles, las personas que nos encanta aprender cada vez más de Dios, quienes nos dirigimos desde su ejemplo del perdón, del amor, de la paz, de la comprensión, de la misericordia, de la empatía compasiva. Ese ejemplo que nos conecta con Dios, con Jesús, con su Espíritu, desde el ejemplo, desde imitarlo a Él. Este sería este tipo de personas, y este mundo de personas hay muchas en el mundo, hay muchas que queremos seguir a Dios y con las que conectamos, ¿verdad? Y con ellas también debemos interactuar y hablar y conversar, no solamente de Dios, sino del mundo secular, por supuesto, aplicando en la fórmula a Jesús. Y este tipo de personas son las que están tristes, las que tienen problemas, las que están acongojadas, las que están pasando por alguna situación en su vida que no pueden ver, pero que sí quieren ver. Y ahí es donde debemos tener discernimiento. ¿A quién sí le podemos insistir? ¿A quién de una u otra forma podemos hablarles para que comprendan el mensaje de Dios? Y con quienes no debemos insistir, con quién no debemos desgastarnos. Y hay que pedirle a Dios que nos permita ver con claridad cuál es el tipo de personas a las cuales sí debemos insistirles y a cuáles no. Porque fíjense que en Hechos nos cuenta Pablo, bueno, eso está todavía por aprobarse si realmente fue Pablo quien escribió Hechos, pero básicamente en ese libro nos mencionan que no todos son los escogidos, solamente los que Dios considera. Él ya sabe quiénes son, y entre el grupo Él tiene consideración. De hecho, hay personas que, aunque no ven y no quieren ver, si son escogidos terminan viendo, y el ejemplo fue Saulo de Tarso. Él no veía y no quería ver, pero era elegido por Dios, porque Dios tenía un propósito con él. Y desde su misericordia, Dios puede traer a esas personas al redil, ¿verdad? Pero hay que empezar a distinguir con quién no debemos insistir, con quién no debemos desgastarnos. Y eso se hace a través del Espíritu, desde el discernimiento. ¿Cómo comprender si es una persona que no quiere ver, que no ve y no quiere ver, o una persona que no está viendo, pero que sí desde su espíritu quiere ver? Quiere ver porque está triste, quiere ver porque algo en su interior le redarguye para aprender, para conocer, para entender los mensajes de Dios. Y entonces espero haber sido un poco más gráfica desde el mensaje de Dios, que nos muestra que no debemos desgastarnos con quien no quiere escucharnos, pero hay que tener discernimiento si realmente estamos dejando ir personas que hacen parte del redil y que están pasando por alguna situación muy fuerte, o si realmente son personas que no hacen parte de nuestro equipo y que hay que dejarlas ir sin novedad. Ese es el mensaje de Dios hoy. Muchas veces pecamos porque no tenemos el discernimiento y dejamos ir a las personas porque simplemente de forma razonable no merecen
nuestra presencia, no merecen nuestras palabras, no merecen nuestro perdón, no merecen el que le dirijamos la palabra. Pero Dios dice, ojo a quien estás dejando ir, porque hay 3 tipos de personas y debemos aprender a distinguirlas a través del Espíritu. Solamente Dios nos puede ayudar a ver si realmente es una persona con la que no debemos desgastarnos porque no ve y no quiere ver, o es una persona que sí quiere ver, pero no está viendo por alguna circunstancia, por alguna dificultad, por algún problema, por algo que está pasando la persona. Y ahí debemos estar. Ahí debemos estar presentes para apoyar, para sustentar, para fortalecer, para edificar y ser ejemplo como hijos de Dios. Y por supuesto, a los que están en armonía, a los que estamos viendo y a los que queremos seguir viendo, sin que el ego, la levadura, se nos infle, ¿no? Como los fariseos, no, yo ya soy santo, yo ya voy directo para el cielo. Ojo con eso. Por eso es tan importante que cada vez seamos más humildes, así como Jesús nos enseñó. Cada vez debemos comprender que necesitamos del Padre. Todos los días de nuestra vida debemos alimentarnos con el pan, con su alimento, todos los días de nuestra vida. Palabra del Señor. No te desgastes con quienes no quieren escucharte. Pero antes de no desgastarte, debemos saber y comprender con quién sí y con quién no. Hoy en día se dice mucho de que yo valgo mucho, entonces que se vayan. Hay que aprender a soltar, soltemos. Pero Dios dice, ojo con lo que estás soltando, porque posiblemente o te estoy probando en la fe, o estoy entrenando tu discernimiento, o simplemente no haces parte del redil y estás siendo un lobo vestido de oveja. Por eso es tan importante tener ese discernimiento, que se lo pidamos de forma humilde y honesta a Dios a través del Espíritu Santo. Los invito entonces a que me acompañen en esta oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este precioso mensaje que tú nos das el día de hoy, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú hoy nos enseñas que no debemos desgastarnos con algunas personas, Señor, pero que antes de tomar la decisión de retirarme, de soltar, debo estar completamente segura o seguro de que sea la persona correcta a la cual realmente estoy soltando. Y que no sea que tú me estés probando en la fe y en el discernimiento y yo suelte o deje abandonado a alguien que está necesitando de ti para poder ver, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú me haces instrumento de tu paz, instrumento para reprogramar mis pensamientos, Señor, de forma positiva, porque no se trata de soltar, de romper, de dividir, de alejarme, sino de distinguir claramente con quién sí, con quién tal vez y con quién definitivamente no. Gracias, amado Rey, y te pido humildemente que seas tú en espíritu descendiendo para yo poder comprender claramente quiénes hacen parte del redil, quienes aún no están en el redil pero quieren verte, y quienes definitivamente no están en el redil y no les interesa verte, Señor. A esos, a quienes no están en el redil y no les interesa conocerte, y tú no tienes un propósito con ellos, permíteme distinguir para alejarme de ellos, Señor, para no desgastarme con ellos. Y con los demás, dame fortaleza para comprender cuál es tu propósito para con ellos, Señor. Y hazme fuerte para poder resistir cada proceso con quienes aún no ven, pero quieren hacerlo. Gracias, amado Rey, por tu paciencia, por tu amor, por tu sabiduría y por tus enseñanzas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Los amo con todo mi corazón, que tengan un precioso sábado. Yo voy a seguir aquí trabajando súper juiciosa. Les deseo de verdad que ustedes también tengan un día maravilloso y a distinguir a quién sí, a quién tal vez y a quién definitivamente no. Con quienes no debemos desgastarnos porque no quieren escucharnos. Que al final no somos nosotros, es escuchar al Padre. Los amo con todo mi ser. Un besito. Bye.